7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar juntos esto que es la actualidad de este lunes 19 de diciembre ya. Ya saben ustedes, están todos pendientes de lo que diga el Tribunal Constitucional. ¿Y yo qué puedo decirles? Pues que la reunión esta está durando demasiado para tener buenos resultados. No quiero ser cenizo, no quiero ser agorero, pero siendo que los técnicos decían que la reunión técnica para decidir frenar las reformas no demasiado constitucionales que pretende el gobierno Sánchez, pues tenía una duración aproximada de 5 minutos, era muy claro, por tanto, todo lo demás, todos los inconvenientes añadidos, todos los movimientos ocultos que se están produciendo en ese Tribunal Constitucional, pues están haciendo que la sesión se prolongue y se prolongue y se prolongue. Y no me extrañaría nada que no termináramos hoy con un resultado ni favorable ni desfavorable, que tuviéramos que esperar al día de mañana. Se lo iremos contando. Vamos ahora a hablar de Brasil, porque estoy muy contento de tener por fin en directo en España a doña Carla Zambelli, que es diputada federal por Sao Paulo del Partido Social Liberal, que es el partido de Jair Bolsonaro. Sí, el Partido Liberal. Ustedes la conocen por sus intervenciones a través de Skype, pero ahora la tienen aquí. Sí, porque es un gusto estar aquí ha contigo. hecho una visita muy rápida. Bienvenida a España. Gracias Javier, un gusto estar aquí y conocerte personalmente finalmente. Igualmente le digo. Bueno, vamos a ver, en enero llega Lula. ¿O no? ¿O no? Esa es la cuestión, que desde Europa no se aprecia cuál es el clima en el que se está produciendo todo este tiempo, desde las elecciones hasta cuando vaya a ser o no la toma de posesión. ¿Qué está pasando en Brasil? Lo que está pasando en Brasil, Javier, es lo mismo que pasará aquí en unos años si pasa el Tribunal Constitucional Político como estáis viviendo aquí en España. Allí estamos pasos adelante, o sea que nuestro tribunal ya es político. Tenemos la Suprema Corte y tenemos el Tribunal Electoral. Y tenemos un problema muy grande de armonía entre los poderes allí en Brasil. Entonces, cuando hemos intentado preguntar, cuestionar o lo que sea al respecto de las elecciones, somos callados, censurados inmediatamente. Tú me conoces hace muchos años ya. Yo tenía casi 10 millones de personas, tengo todavía, en mis redes sociales. He sido la diputada más influyente de todo el Congreso, de 594 personas, parlamentarios. Yo soy la diputada más influyente en la red social. Y una de las más conocidas, sin duda. Y ahora la más votada. Este año he sido reelecta, la mujer más votada, y de los hombres y mujeres la tercera más votada. Casi 1 millón de votos. Y simplemente Alexandre de Moraes, que es nuestro ministro de la Suprema Corte y el presidente del Tribunal Electoral, por ser un tribunal político, simplemente me censuró, me quitó de todas las redes sociales. No puedo hablar nada. Con esta entrevista que hago aquí, yo puedo tener una multa que puede llegar hasta 10.000 euros, simplemente por hablar. Bueno, procuremos no incurrir en el problema de la multa. Lo que estamos viendo son imágenes de las manifestaciones en Brasil este fin de semana. Este fin de semana. Es decir, esto ha sido el goteo constante de manifestaciones todos los días. Desde los resultados electorales. Exactamente. Las personas se fueron a la calle el domingo, después de la elección, ya empezaron a ir a la calle. Sí. No salieron de la calle todos los días. Me pongo los pelos sin punta porque es que esto que estás viendo ahí son todos los días. Las personas son decenas de millares, de 1.000 millares de personas, de millones de personas, que están delante de los cuarteles generales en todas las ciudades de Brasil. ¿Y qué hacen ahí? ¿Piden al ejército que intervenga? Que haga una intervención federal. Bueno, en nuestra Constitución tenemos un artículo, que es artículo 142, que es un artículo para garantizar la ley y el orden. Cuando los poderes ejecutivo, legislativo y judiciario no tienen armonía entre sí, se puede llamar este artículo porque las Fuerzas Armadas son las garantidoras de la armonía entre los poderes, la garantía de la ley y el orden.
Entonces lo que la gente está haciendo allí es pidiendo para que el ejército, para que las Fuerzas Armadas intervengan y garantan la ley. Garanticen Sí, el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. Lo que pasa es que, mira, eso fue el domingo. Entonces, impresionante, ¿eh? es impresionante. Y hace 50 días, ya hace casi 2 meses. Mantener esa tensión debe ser muy difícil. Muy difícil. Dígame una cosa, antes me decía consecuencias humanas. Antes de que llegue, si es que llega el nuevo presidente Lula da Silva, consecuencias para personas. Tengo entendido que hay un líder indio Sí. que era partidario de Jair Bolsonaro. Que es conservador. Ahí este indio, el Sereré, es un indio, uno de las decenas de los indios que estaban junto en las manifestaciones y ha hecho discursos muy fuertes hablando del tema del poder y está en la cárcel ahora. Ahí estaban llevándole a la cárcel. Y es que es muy, muy fuerte, porque quien ha sido el mandante de la prisión de este indio ha sido el presidente del Tribunal Electoral y uno de los ministros de la Suprema Corte, que ha sido indicado por el expresidente Temer. Bueno, porque hay que decir que en Brasil está prohibido hablar de los resultados electorales una vez... Prohibido de hablar de los resultados, prohibido de criticar a las cortes, prohibido hablar del tema de que es una corte política, no se puede criticar a las personas ni los hechos. Hay decenas de presos políticos, es solamente uno, es que es muy fuerte porque es un indio, pero hay casi más de 100 personas presas ya políticas. Y centenas de personas que ya han quitado las redes sociales, 12 diputados se le han cortado sus redes sociales para que no hablaran. Entonces, esto es lo que está pasando ahora por tenemos un tribunal que es político y que, mira, ellos, Alexandre de Moraes es una persona que en siendo ministro, juez, él abre una investigación, él es la víctima, es autor, es juzgador, es investigador, no tiene la participación del Ministerio Público, él decide todo. Y son los inquietos del fin del mundo, las investigaciones del fin del mundo. Yo, por ejemplo, tengo 3 pedidos de prisiones abiertos y puedes preguntarme si, Carla, ¿por qué ha robado algo? No, porque he hablado. Una de las cosas que he hablado es una hashtag que he hecho en mi red social, en Twitter. Supremo es el pueblo. He dicho esto en mi Twitter. Y esto ha sido un crimen. O sea, que hay un procedimiento o hay un proceso en Brasil en marcha para desbrozar el camino de críticos a lo que hipotéticamente... Solamente conservadores. Claro, puede acabar siendo la era, el mandato de Lula da Silva. En Europa, donde no nos enteramos, si no es por esta casa, de esas manifestaciones, en Europa no llega esta crítica de la sociedad brasileña a lo que supongo que en buena medida les debe parecer, no la quiero comprometer, que se han producido elementos de fraude en esas elecciones. Eso es evidente, ya somos mayorcitos y sabemos de lo que estamos hablando. Ahora bien, sí sé que había pendiente pues una investigación a propósito de esto que tiene que estar a punto de salir. Ahí las Fuerzas Armadas han hecho una investigación. Lo que pasa es que las máquinas no son auditables. Entonces lo que apuntó el relatorio de las Fuerzas Armadas dijo, mira, aquí no hay cómo confirmar los resultados de las elecciones. Lo que pasa es que hay una máquina que es a partir de 2020, que es más, hay como tener un poco más de auditoría y las más antiguas no. No lo permiten. No lo permiten. En los colegios hay algunos que están informatizados de alto nivel que sí se puede averiguar posibles irregularidades. Es un poco más, hay como averiguar, pero no tanto. Y cuando hemos cuestionado, pues este mismo hombre, este mismo ministro, Alexandre de Moraes, nos ha puesto una multa de 22 millones, 1.000 millones de reales de un día para el otro. O sea, que ni siquiera se ha dado el trabajo de mirar bueno, al entonces pedido. Lo voy a decir yo.
mí no creo que me multe este No, señor, ¿no? no. Bueno, muy bien, era una broma. La cuestión es que hay colegios electorales en los que al cerrar, esto supongo que sí se podrá demostrar, el 100% de los votos han ido a Lula y cero a Jair Bolsonaro. Y esto es como muy raro, siendo el resultado que dieron las elecciones, conducidas, con suposiciones de fraude, con lo que quieran, pero el resultado era muy ajustado. Así es que es un poco extraño que haya colegios en los que un candidato tenga cero y el otro lo tenga todo, ¿verdad? Bueno, no la quiero impregnar de esta manera de pensar que es pura lógica, ¿verdad? Decíamos, el tiempo se acaba para conocer lo que los que auditan o los que tienen que decir la última palabra sobre si el proceso fue suficientemente respetuoso con las normas o no. Les queda muy poquito. Muy poco, porque el mes de enero entra Lula, a no ser que las Fuerzas Armadas hagan lo que están pidiendo el pueblo. O sea que hoy... ¿Qué día está previsto que tome posesión Lula da Silva? 1 de enero. 1 de enero, o sea que estamos... Que estamos no. ahí ya. Por eso incluso estoy aquí en misión oficial, porque estoy hablando con muchos diputados, explicando lo que está pasando en Brasil y pidiendo ayuda incluso, porque estamos en una alianza de conservadores, porque la izquierda, Javier, ya lo hace mucho. Y ellos hacen mucha fake news. Lo que queremos es solamente que la verdad sea dicha, que podamos hablar de la verdad. Si no es periodistas o te ves como las tuyas, por ejemplo, como un periodista como tú, para decir la verdad, para que tenga el coraje, es que no hay. La izquierda tiene todo, hacen fake news de todo. Y nosotros, bueno, nuestro presidente es un presidente que no ha cometido un acto de corrupción. Nuestra inflación, no hay inflación, hay deflación ahora en Brasil. Somos la 10ª economía del mundo de nuevo. Hemos creado más de 4.000 millones de empleos durante la pandemia. O sea que Bolsonaro ha sido un presidente tremendo, tremendo. Es muy difícil que hubiera perdido. Ahí estamos viendo, señora Zambelli, un la cuadro deflación que refleja la inflación de Brasil, que está comparada con la de Estados Unidos. Exactamente. ¿No? Y, bueno, la de amarillo es Brasil y la otra es Estados Unidos. ¿Ves que no se ha reducido tanto como la inflación brasileña? No. No, ves que son semanas tras semanas que está reduciendo la inflación. Hemos reducido también el petróleo, el gas de cocina, todos los precios están cayendo en Brasil y el empleo subiendo. Y ahora tenemos también mucha inversión en Brasil, porque nuestro ex ministro de Infraestructura ha hecho un montón de concesiones en el último año de gobierno de Bolsonaro y tenemos como casi 1 trillón, ¿sería trillón? Bueno, en americano sería 1 trillón. Aquí serían, a ver, 1 trillón sería 1 billón nuestro español. El billón americano aquí es diferente. 1 billón en España, 1 billón sería el equivalente al trillón que tú hablas. Vale, o sea, 1 billón. Sería 1 billón de inversiones en reales o en dólares o en lo que sea. En reales. Sería como si fueran 300 billones de dólares, o sea, de 1.000 millones. 300 es que es mucho dinero de inversión en los próximos 8 a 10 años que van a invertir en infraestructura en Brasil. ¿Cómo habéis visto en Brasil lo que está pasando en Perú? Bueno, preocupados, siempre preocupados con Latinoamérica entera, ¿no? Porque allí Latinoamérica está tomado, está todo tomado. Lo único que... Yo creo que está tomado por nuestros grandes enemigos del Foro de Sao Paulo, y luego llamado Foro de Puebla, y ya saben ustedes lo que buscan, quién está detrás de todo esto, que siempre son... Ahora están enviando gentes de los servicios de inteligencia de Cuba y de Venezuela al Perú, que deben estar casi todos allí, esto les dejará tranquilos. El Hamas también está por allí. Sí, claro, claro. Sí, los mejores amigos del... En fin, señora Zambelli, le agradezco mucho que haya querido estar aquí con nosotros hablándonos de Brasil. Nos trae una visión nueva, fresca y actualizada de lo que habrá que estar muy pendiente en los próximos días, de lo que nos trae la actualidad del Brasil.
Gracias por estar aquí, ha sido ti, un enorme Javier. placer. Vamos a ver lo que pasa en Perú, porque hoy resulta que la presidenta de Perú, ya saben, la mujer que sustituyó a Pedro Castillo, la mujer que, en fin, que le ha tocado heredar el complejo panorama en el que nos encontramos en Perú. Por cierto, hay que decir que 175 españoles que estaban bloqueados en el Machu Picchu y Cuzco y alrededores han podido marcharse, han podido salir del Perú, pero bueno, hoy a esta señora presidenta temporal de Perú le ha tocado un plato muy difícil, la destitución del primer ministro. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado que destituye a su primer ministro, Pedro Angulo, en el marco de la crisis política del país, que se ha saldado por el momento con la muerte de 25 ciudadanos en las protestas que exigen la convocatoria de unas elecciones adelantadas y la excarcelación del exdirigente Pedro Castillo. Hemos dicho vamos a reconformar el gabinete, es cierto, en estos días más, lunes, martes, estamos reconformando el gabinete, quizá con un gabinete también que conozca técnico, pero un poco más político, para poder enfrentar y tender estos puentes de diálogo. La mandataria peruana ha informado de que cambiará el primer ministro del país que lleva en el poder 10 días como parte de una reestructuración del gabinete que tendrá lugar entre este lunes y el martes. Boluarte ha indicado que se debe priorizar el diálogo en el marco de la crisis política y ha criticado una venganza política machista según algunos sectores políticos, en referencia a que se ha convertido en la primera mujer que ostenta el cargo en la historia del país latinoamericano. Bueno, y es que lo que pasa en América Latina lo tenemos que tener muy presente y muy sobre la mesa. Hay la técnica empleada por Sánchez, que ya les vengo advirtiendo de que en los próximos meses esto va a ser la gran herramienta para comprar votos del gobierno, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, son los cheques comida. Y los cheques comida nos relacionan directísimamente con Venezuela, que es el origen de estos cheques. Las políticas de Sánchez continúan dejando a su paso a familias destruidas, unas familias que cada vez son más y más pobres, y es que según el CIS, el 13% de los hogares españoles sobrevive con ingresos inferiores a 1.100 euros netos al mes. Con solo esos ingresos tienen que aguantar las familias para hacer frente a esta situación hiperinflacionista. ¿Pero qué está haciendo el gobierno para ayudar a estos hogares? Pues atención, topar el precio de los alimentos, una medida que podría acarrear muchas consecuencias, como por ejemplo el desabastecimiento. De aprobarse, Sánchez estaría copiando a su país amigo Venezuela, un país que vive un alza incesante de los alimentos y que justo ha recuperado esa medida hace tan solo unos días. Pero esto no es todo, y es que el gobierno estaría preparando ya el aguinaldo, pero este año vendría además envenenado. El Ejecutivo pretende aprobar el cheque comida, una ayuda de 300 euros con la que se podrían beneficiar hasta 8 millones de familias. Sin embargo, tal y como ha denunciado el PP, la traición vendría en forma de impuesto. Son más de 50.000 millones de euros lo que este gobierno va a recaudar en relación con el año 2019, sin que nuestra economía esté como en el año 2019. El presidente Feijóo, el 26 de septiembre, hace casi 3 meses, le propuso la bajada del IVA en los alimentos básicos. Y desde entonces el señor Sánchez ha dejado pasar 12 consejos de ministros sin ayudar a las familias. Más impuestos y sin bajar el IVA a los alimentos. Mientras los españoles no pueden más y los precios continúan subiendo, también lo hace el bolsillo del gobierno. Hace mucho que no hablamos de la guerra de Ucrania, porque aquí estamos cómodamente instalados, pensando en los turrones, en los langostinos, en las cenas, y resulta que allí lo están pasando fatal, porque no tienen electricidad en un montón de ciudades, en fin, hace un frío que pela y falta de todo, falta de todo. Y siguen la presión de las tropas ocupantes, de las tropas rusas que invadieron Ucrania, por ejemplo, con ataques de drones brutales sobre la capital, sobre Kiev. Y hoy resulta que este conflicto nos ha traído algunas imágenes verdaderamente escabrosas sobre 10 cámaras de tortura para pequeños, para adolescentes, para niños, que han descubierto y que son hijas de la ocupación rusa de algunas partes de Ucrania. Kiev continúa a oscuras y sin calefacción. Su alcalde ha anunciado en la madrugada de este lunes que se han producido varias explosiones en 2 distritos de la capital. La administración militar de Kiev ha indicado que alrededor de 15 de un total de 20 drones del ejército de Rusia detectados han sido derribados. No obstante, se han registrado algunos daños en infraestructuras del país, donde se han lanzado 15 drones más. Esta misma noche, las tropas de Putin han atacado también presuntamente con drones iraníes la región de Mykolaiv.
mientras que el pasado viernes dañaron cerca de una decena de instalaciones energéticas. Además, algunos edificios civiles también han resultado dañados y por el momento se han notificado 2 víctimas que están recibiendo actualmente tratamiento médico. No es el único ataque a Ucrania. Gerson confirma 50 ataques rusos en el día de hoy, que han dejado al menos 3 muertos y 6 heridos. En esta ciudad, investigadores ucranianos han descubierto una celda para menores en una de las cámaras de tortura. Un menor de 14 años fue arrestado por las tropas rusas. Allí fue sometido a maltrato psicológico, sin comer y con solo unos tragos de agua cada 2 días. Fue detenido por sacar unas fotos de unos vehículos militares rusos destruidos. Solo en Gerson se han descubierto 10 cámaras de tortura y según el parlamentario ucraniano Dmytro Lubinets, decenas de niños han pasado por esos lugares desde que comenzó la guerra. Bueno, tengo que hablarles del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Porque yo quiero convencerles de la necesidad compartida, ustedes y nosotros, la necesidad que tenemos del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Para qué? Pues para que ustedes nos ayuden a ser más fuertes, para poder así defender mejor las ideas que compartimos. Es bastante sencillo de entender y les pedimos una pequeñísima suscripción para permitir el crecimiento de esta cadena, que llegue a toda España, que todos puedan oírla y verla y que desde luego pues, se sientan confortados porque no están solos, aquellos que están en nuestras líneas de defensa de lo fundamental, la Constitución, las libertades, en fin, y la crítica a los abusos que provienen a veces del gobierno inducido por otros. Bien, sí, pero las produce el gobierno. En fin, o sea que si quieren pueden hacernos más fuertes. El teléfono 91 616 2464, esto es muy fácil. El impulso navideño también de cara a formar parte de ese Club de Amigos del Toro Televisión. Por cierto, me encargan que les digan, el Toro Televisión, que todavía queda lotería. Decirles que ya solo se puede adquirir de forma presencial en la sede de esta casa, Modesto Lafuente 42. Bueno, pueden acudir en el día de hoy, ya queda poco rato, pero mañana, martes, como último día. En la recepción de nuestra sede les podrán vender esos números de lotería. Y además sepan que mañana, martes, también aquí habrá un mercadillo donde, si tienen todavía regalos pendientes, pueden adquirir relojes, delantales, en fin, hay un montón de cosas, lo que se les ofrezca. Les ofrece el club un horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde para que puedan hacer esas compras si así lo desean. Y fíjense, una de las cosas que pueden comprar es un reloj automático, el que propone el Club de Amigos, que es, como diría en italiano, mamma mía, una maravilla. Sí, sí, lo ven ahí, pero yo les voy a enseñar algo que ahora van a ver mejor, que es que este reloj, a ver si estas cámaras se pueden encargar de que se vean mis manos. Este reloj, que es maravilloso, una preciosidad, lo hay de caballero, lo hay de señora, ¿verdad? Pero tiene una particularidad, y es su parte anversa. ¿A que no habían visto algo así? Poder ver la maquinaria del reloj dándole la vuelta, poder ver cómo funcionan todos los artilugios que lleva dentro un reloj para que se convierta en una máquina de precisión. Bueno, pues decirles que está equipado con cristal mineral, que está recubierto de zafiro, que son de acero inoxidable, que se pueden sumergir a 100 metros, que tienen garantías de 2 años, en fin, y se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca. Si quieren alguna especificación técnica, algún detalle en particular de estos relojes, lo tienen muy fácil, llamando al Club de Amigos, como siempre. Y se me olvidó que para los que quieran entrar de nuevo como socios del club, les vamos a mandar de regalo este libro de Juan Manuel de Prada, editado por Homo Legends, que lleva por título Cartas del sobrino a su diablo, crónicas de la España coronavírica. Bueno, es un libro de rabiosa actualidad que van a disfrutar. Si lo leen, van a disfrutar todos. Bien, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta continuamos. Tengo que darles cumplida cuenta de lo poco que sabemos de esta reunión maratoniana del Pleno del Tribunal Constitucional.
Toda la estrategia del PSOE y de Unidas Podemos era la recusación de dos magistrados que estaban en el Constitucional porque tenían el mandato agotado. Bueno, se trata del presidente, nada menos, del tribunal, Pedro González Trevijano, y de un magistrado llamado Narváez. Bueno, pues después de unas broncas y peleas y discusiones que llevan desde la 1 de la mañana, han parado para comer y luego han continuado. Ahora las últimas noticias dicen que han rechazado lo que planteaban los llamados progresistas, el PSOE y Unidas Podemos, que era la recusación de Trevijano y de Narváez. Y ahora empieza el debate en serio. El debate en serio tiene que empezar por una cosa simbólica sin la cual esto nada va a ser posible, que es la admisión del recurso planteado por el Partido Popular, en el cual se solicitaba la toma de medidas cautelarísimas, esto es, de la paralización de la reforma que pretende el Gobierno para controlar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Todo esto se ha hecho de una manera que un profano como yo califica de chapucera, porque no se pueden, con una proposición de ley, tú no puedes cargarte un artículo de la Constitución, el 149, y dos leyes orgánicas, porque le apetece, porque entra en sus necesidades futuras, las de Pedro Sánchez, que quiere controlar el Tribunal Constitucional. ¿Para qué quiere Sánchez? Lo voy a recordar una vez más. ¿Para qué quieres? ¿Por qué pone tanto empeño Sánchez en el control del Tribunal Constitucional? Bueno, porque en el Constitucional es donde le han dado las dos únicas bofetadas que ha recibido siendo presidente del Gobierno, diciéndole, oiga, sus decretos de estado de alarma eran una verdadera chapuza y además eran inconstitucionales. Bueno, esto le debió ofender. La verdad es que cuando el Tribunal Constitucional dijo esto, ya nos habíamos olvidado del estado de alarma. Así es que en control de daños de la Moncloa debieron decirle al presidente que se olvidara de esto del Constitucional. Durante unos meses ha sido así. Lo que pasa es que a futuros, en ese tribunal, tienen que decir la última palabra de unas cosas muy importantes. Los indultos. La ley catalana que pretendía incumplir la sentencia para que el 25% de la lengua española se enseñara en las escuelas de Cataluña. Y aún más, redoblo la apuesta. Es que resulta que lo que Sánchez ceda a los independentistas en materia de celebrar un referéndum, que parece que es el último escenario del calvario que nos va a tocar vivir el año que viene, pues depende crucialmente, fundamentalmente, yo diría que incluso únicamente, de lo que decida el Tribunal Constitucional. Así es que ha dicho Sánchez, ha sacado la corneta y ha dicho, a por ellos, este es el momento. Y de ahí que haya esa tensión, ese fragor, esa pelea en el Constitucional, que incluso, a pesar de que lo que se dilucida es muy grave, pues tiene elementos de debate futuro que Sánchez se quiere ahorrar. No quiere tener un tribunal de espíritu libre, de mayoría conservadora, donde le pongan las peras al cuarto. De ahí viene el ahínco con el que se está produciendo pues esto que estamos viendo, el asalto a lo judicial, primero al Consejo del Poder Judicial y luego al Tribunal Constitucional, donde pretende situar a dos personas de acreditada lealtad hacia Pedro Sánchez. Uno, el que fuera ministro de Justicia y redactor de los indultos, Juan Carlos Campo, el paseante de Meritxell Batet, y la otra, una directora general que tenía para asuntos judiciales domésticos en Moncloa, a los que ambos quiere aupar Sánchez al Tribunal Constitucional con un cambio de mayorías que daría el control del Poder Judicial a los progresistas. Bueno, por eso es tan importante lo que pase aquí. Dejamos lo del Constitucional porque en horas vamos a saber, espero algo, y si no, pues la cosa va a quedar para mañana, que también podría ocurrir. Pero seguiremos informándoles. Lo que pasa es que dilatar esto, sin no tener información de lo que hay dentro se cuece, pues es un
un poco truculento informativamente hablando. Y el periodismo bueno no se hace con trucos, ni con añagazas, ni con suposiciones. Se hace con hechos. El hecho, han rechazado la recusación de esos dos magistrados, García Trevijano y Narváez, y han admitido el recurso del PP. Así es que ahora llegan al plato fuerte, que es de donde, en fin, los otros han querido que no se entrara porque, como les decía al principio, según los técnicos, es un debate de minutos, de minutos. Tan claro es el abuso de las reformas que proyecta Pedro Sánchez. Bueno, vamos a hablar de un tema mucho más prosaico, y es que se produjo hace unos pocos días la detención de un capo de la droga. Este capo de la droga, uno de los más importantes que hay en España, es conocido como el Tigre. Solo decirles que cuando le detuvieron a él y a buena parte de su organización, le pillaron con 2.000 kilos, 2.000 kilos son 2 toneladas, 2.000 kilos de cocaína. Bueno, y además descubrieron que tenían unos sistemas de mensajería encriptada para que nadie pudiera saber que estaban comunicando unos narcos con otros y qué información recibían los narcos. Como consecuencia, se supo enseguida, esto se judicializó en cuanto las detenciones fueron resueltas. Las detenciones ya llegaron porque descubrieron que había unos mensajes que situaban a el Tigre, y ahí les detuvieron, a él y a buena parte de la banda. Pero es que resulta que con esos sistemas encriptados se comunicaban con algunos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía, que estaban al servicio de los señores de la droga. Así es que, gracias a esta operación antidroga, hemos detectado algunos agentes que estaban metidos en esto hasta las trancas, y que creo que ya son 3 los que han sido detenidos. Nuevo jarro de agua fría para agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Asuntos Internos les sigue el rastro después de que móviles encriptados de narcos destapen decenas de mensajes de agentes corruptos, según ha publicado hoy ABC. En Rochat, Sky, ECC y Anom cobijan operaciones de tráfico de drogas, secuestros, asesinatos, sicarios, blanqueo y hasta corrupción. Asuntos Internos de ambos cuerpos que aseguran que es obvia la connivencia de agentes en el puerto de Algeciras para entrar y salir mercancía, siguen trabajando para dar con ellos. Desde hace años la criptocomunicación se convirtió en el aliado perfecto del crimen organizado, pero en 2020 se produjo un hito que lo cambió todo. Agentes franceses y holandeses con el apoyo de Europol lograron infiltrarse en Rochat y leer durante meses mensajes de delincuentes en el que se hablaba sin ningún tapujo de secuestrar, asesinar, volcar droga o lavar dinero. Gracias a estas aplicaciones infiltradas, se detectaron, por ejemplo, las amenazas de secuestro de la princesa de Holanda y a su primer ministro por parte de la macromafia. Y más recientemente, la OCU detuvo la semana pasada parte de la organización de Alejandro el Tigre, considerado uno de los mayores narcos españoles. Gracias a los mensajes hallados en Skype ECC, se le pudo vincular con un contenedor cargado con 2.000 kilos de cocaína. Y entre todas estas aplicaciones han surgido estos agentes corruptos de los que hablamos, gente de la vigilancia aduanera, chivatazos por parte de policías, pagos en efectivo o incluso funcionarios en puertos y aeropuertos. Una corrupción que ya se está esclareciendo en varios tribunales europeos, entre ellos Italia, Alemania y Francia. Bueno, nos trasladamos a un escenario pues muy duro, de gran confrontación, de carácter político, ideológico, si quieren. Es la reunión que ha tenido lugar en España del Foro Europeo de la Vida. Esto es lo que ha pasado. Sábado 17 de diciembre se celebra este segundo Foro por la Vida, un evento que cobra mucha más importancia después de ver cómo el pasado jueves se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley del aborto. Para este foro han acudido expertos de todas las clases, medicina, psicología o biología, entre otros, con un único objetivo: defender la vida y que no se pisoten más los derechos humanos. ECR y Vox Europa intentan lanzar un mensaje de esperanza frente a la ola de leyes que buscan la deshumanización de las personas. El aborto o la eutanasia se han impuesto frente a la vida y van contra los valores más elementales. Somos conscientes ahora más que nunca que tenemos que impulsar una cultura y que sí, mirar al futuro, pero sabiendo que estas bases son sólidas. Desde Vox pretenden frenar estas leyes que promueven la cultura de la muerte y apoyar a los más indefensos. Por eso, en este evento,
se pretende mostrar el trabajo de los miembros del partido de Santiago Abascal en cada punto de España o de la Unión Europea y defender los valores más fundamentales: la vida, la familia y la dignidad del ser humano. Lo que defendemos es lo que ha defendido Vox siempre, en defensa del derecho a la vida, del no nacido, desde su concepción hasta su muerte natural. Según dicen miembros del sector, el problema es el poco conocimiento que se tiene de las opciones o alternativas al aborto y, sobre todo, no diferenciar entre si hay un paciente o dos. Ese es el problema, ¿no? Que no se exploran las opciones que hay. Y al final, desde la ginecología, tenemos algo que es muy característico nuestro y es que tenemos dos pacientes. Y además dos pacientes en sus momentos más vulnerables, ¿no? Es una mujer embarazada y un embrión. Frente a estas leyes, Vox se presenta como la única alternativa para poder frenar el aborto o la eutanasia y defender lo que siempre ha sustentado: la dignidad y la vida humana. Bueno, en Europa. ¿Qué está pasando en Europa? Pues la Unión Europea ha llegado a una solución de compromiso que impone un tope al precio del gas en el territorio de la Unión. Ya saben que el gran inconveniente a este acuerdo era la oposición de Alemania. Al final Alemania ha decidido votar sí a ese tope del gas, que va a ser muy alto, es decir, que tal como van los mercados del gas, pues probablemente no se llegue a utilizar, esperémoslo. El tope se ha situado en 180 euros en la unidad en la que se mide el gas. Cuando el precio supere los 180 euros, se activa ese tope y vamos a ver cómo decide la Unión Europea y quién paga el excedente al vendedor que vende su gas si lo ponen por encima de 180 euros. Como les decía, Alemania ha decidido no bloquear esta medida, Austria y los Países Bajos se han abstenido y Hungría ha votado en contra. Bueno, pues ya tenemos tope europeo del gas. Y volviendo a territorio político español, esto es sensacional, les va a dejar absolutamente turulatos. La ministra Irene Montero pretende que los inspectores de trabajo tengan una formación especializada que les permita vigilar el cumplimiento de su llamada ley trans, que está a punto de ser aprobada, está en tramitación parlamentaria. La ministra Montero quiere que entren esos inspectores de trabajo en el ámbito de las empresas y una vez lo hayan hecho, certifiquen que las empresas están aprobando y decidiendo con todo lo que lleva consigo la ley trans. O sea que va a ser una fuerza coercitiva como la que han tenido pocas leyes de este gobierno. Bien, y a continuación les tengo que decir que hoy Vox, la formación que preside Santiago Abascal, ha exigido que se plantea a Marruecos por parte de España un reconocimiento explícito de la soberanía española sobre las comunidades de Ceuta y Melilla, además de la apertura de una oficina permanente de Frontex, que es incomprensible que no exista. Esa es la situación de relativa agonía en la que el despliegue exterior de España tiene esas dos plazas de soberanía y tiene, en síntesis, pues las aspiraciones del pueblo español que quiere exigencias respecto de Marruecos, que Marruecos reconozca explícitamente que esos son ciudades de soberanía española y no otra cosa. Bueno, vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a publicidad, abriremos enseguida la mesa de análisis político y a ver si en ese tránsito temporal se produce una decisión del Tribunal Constitucional que nos concilie con los señores de la toga y que nos haga ver que acreditan un valor enfrentándose a la medida de Sánchez. Será lo mejor que pueden hacer por su propio bien, ¿eh? Por el conjunto de los españoles también, pero los que más se juegan en esto son ellos. Porque hay unas letras menudas en las reformas que vienen a decir que cuando los señores de la justicia, los jueces, incumplan o desafíen alguno de los propósitos del gobierno, pueden llegar a tener
incluso sanciones penales. Dieciséis minutos pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, y como hoy apenas hay un tema importante, un tema crucial para el futuro de España, que es lo que decida el Tribunal Constitucional a propósito de lo que llevamos entre manos, que luego les resumiré. Permítanme que les adelante o les presente a nuestros invitados esta tarde. Don Paco Álvarez. Buenas tardes, ¿qué tal? Historiador, el hombre de la memoria de Roma en España y de España en Roma. Ave Paco, yo no sé cómo hubieran resuelto los romanos esto, pero me temo que no han llegado en el Constitucional a la cicuta, pero tampoco se han quedado muy lejos. Pero está en camino. Claro. Cicerón lo dijo muy claro, dijo, el buen ciudadano es aquel que no permite en su patria que ninguna persona esté por encima de la ley. Y aquí tenemos ex vicepresidentas diciendo que la ley no existe, que ellos están por encima de la ley, lo ha dicho públicamente, por escrito y en un tuit. Ya. Don Carlos Entrena, eminente jurista, presidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas Usted tardes. Es un caballero que cumple sus compromisos. Evidentemente, a mí se me cita un día en un lugar y una hora y allí voy. Sí, estaba citado don Carlos Entrena para comentar aquí lo que él consideraba completamente evidente, que es que el Constitucional tomara cartas en el asunto y suspendiera, es decir, adoptara las medidas cautelarísimas sobre las medidas que propone Sánchez para la reforma, o casi para el asalto, podríamos decir, del Consejo y del Tribunal Constitucional. ¿Qué sabemos a estas horas? Pues estamos al filo de las 8:30, como quien dice. ¿Esto va para largo? A mí me dicen los técnicos que no, que una vez entrado el debate en lo que tenía que ser, esto es una decisión bastante breve. Bien, en primer lugar, el frente gubernamental, los del PSOE y Unidas Podemos, con Cándido Conde Pumpido al frente, han apretado para conseguir la recusación de dos magistrados del Constitucional. Uno tan importante como que es su presidente, Pedro González Trevijano. Y el otro, Narváez, menos conocido, claro, no es el presidente. Después de horas y horas y horas con este asunto, hace apenas unos minutos hemos conocido que se había rechazado la recusación. En segundo lugar, ya ha empezado el Pleno en su fase ejecutiva de lo que tendría que haber sido, no hoy, el pasado jueves a las 10 de la mañana. Pero bueno, han admitido, claro, si no, mal vamos, han admitido a trámite el recurso del PP que pedía las medidas cautelarísimas. Y ahora se supone, tantas horas después, que... un momento. ¿Cómo ha sido admitido el recurso del PP? Pues con un resultado previsible de la votación, el que ya conocemos. 6 magistrados, la mayoría conservadora, contra 5 los llamados progresistas, que al estar en minoría han perdido y se ha admitido el recurso. Ahora toca entrar en el meollo de la cuestión. Don Carlos Entrena, ¿lo hemos contado bien? ¿Hay algún detalle importante que dejamos de mano? Sí. La admisión a trámite es el paso básico, esencial, para poder luego analizar el aspecto procedimental, porque aquí no se va a tratar el fondo del asunto, es decir, las medidas cautelarísimas, simplemente lo que se pide es que se suspenda en lo importante, no es lo importante en lo que se refiere, en lo posible, la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque lo han colado. Como decía El País, han aprovechado la reforma propuesta del Código Penal del delito de sedición, eliminar la sedición y rebajar la malversación de fondos, y han colado estos dos. Y ahí hay una sentencia del Tribunal Constitucional, realmente hay dos, pero una clarísima, que es que además es calcada a la situación que hay, pero a la inversa. El ponente fue un magistrado que se llama Pérez Trems, que falleció, y se refiere a lo siguiente. El proyecto de ley de arbitraje, cuando gobernaba
gobernaba Aznar, pues sería en el año, no sé, a principios de los años 2000, se introdujo en la fase del Senado, en el Senado, vía enmiendas, la propuesta de reforma del Código Penal en 2 puntos. Uno se refería a la incorporación como delito, la convocatoria ilegal no autorizada de referéndums por parte de las comunidades autónomas. Y la otra de financiación de fondos públicos a determinados entes y tal de esto. Entonces, eso era algo atípico en una ley de arbitraje. ¿Qué hace la ley de arbitraje con estos 2 pegotes que le querían poner allí los del Partido Popular? Se interpuso por el Partido Socialista un recurso ante el Tribunal Constitucional y se admitió. Y además con unos argumentos absolutamente claros y que todos los juristas entienden perfectamente. Dice, ¿qué hace una cosa con la otra? Es que hay que ser congruente, no tiene conexión. Se impide a los parlamentarios, a los diputados y a los senadores el que estudien debidamente con la antelación suficiente el asunto. Se infringe el derecho a la representación que ostenta cada uno de los parlamentarios para representar debidamente a sus representados. En fin, hay argumentos. Y estamos igual. Esta enmienda, estas 2 enmiendas coladas, aprovechando esta reforma del Código Penal, es absolutamente análoga. Vamos salvando la situación, que uno es en el Congreso, que la otra en el Senado y tal, pero es absolutamente. Y luego estos mismos argumentos se abundaron en otra resolución, en otra sentencia del Tribunal Constitucional, donde repetía prácticamente los mismos argumentos. Es decir, yo creo que el fondo en cuanto al fondo del asunto, en esta fase de procedimiento, luego se dictará sentencia, pero en esta fase de procedimiento lo lógico es que se admitan las medidas cautelarísimas para que esta parte no se siga tramitando en el Senado. No se dice que se suspenda la tramitación de toda la ley, sino que se extraigan esas enmiendas, que es lo que procede, lo lógico. Por cierto, conviene recordar que el día del sorteo de la Lotería de Navidad, el 22 de diciembre, es el día en el que el Senado iba a darle el último empujón con las mayorías de Sánchez para que todo esto quedara consolidado. Ya veremos si eso se produce o no, pero de momento la de horas que llevamos con este asunto demuestra que no ha sido nada fácil y que ha habido ahí una especie de, bueno, ha ardido Troya, en pocas palabras, y por resumir lo que ha pasado en el tribunal. Sí. Las guerras públicas, Paco, pero en versión moderna. Sí. Sí, fíjate que el otro día hablábamos que no sabíamos si era un chiste eso de que esto se fuera a aprobar definitivamente el 22, que es el día de la lotería, como dejando claro que es que le va a tocar la lotería a los secesionistas cuyos delitos cometidos y por los que están condenados pues iban a, digamos, disminuir, por no hablar de Griñán y compañía. Griñán, que por cierto, hoy han vuelto a decir que, uy, por fin ahora te vamos a meter en la cárcel. Ya, hombre, digo yo que ya le dejarán que se coma el turrón en casa tranquilamente y hablaremos. Pero bueno, lo que quería decir es que me da gusto mucho siempre venir aquí, pero hoy más, porque he escuchado aquí, y no en ningún otro sitio, algo que los socialistas no saben, que es eso, que es que esto ellos ya lo hicieron hace 2 años. Todo esto que dicen de que ir al Constitucional... Una sentencia del 2011, Fíjate, o sea... Quiero decir que esto de ir al Constitucional y secuestrar la democracia... Hay una tercera... Se tienen que relajar, hay que ser más fino, hay que ser más romano, hay que ser más fino, más fino. Hay una tercera oportunidad cuestionable a los socialistas, y es que cuando Puigdemont quiso ir al Parlamento de Cataluña a valorar el referéndum ilegal, el PSC interpuso un recurso con medidas cautelarísimas ante el Tribunal Constitucional. O sea, que no es que no sepan de qué va esto, lo saben perfectamente. Que, por cierto, pues el Tribunal Constitucional dijo, pues sí, tiene razón, esto es ilegal, este señor no puede ir ahí a encender las brasas, ¿no? Así es que no vaya. Bueno, 3... las enganchadas de los socialistas respecto a este proceder, ¿no? que es lamentable. Hoy comentaba Alberto Núñez Feijóo que es que el problema, dice, es que nosotros les hemos brindado apoyo para que puedan hacer
pues la política que quiere Sánchez y se pueda desprender de las malas compañías que decía Emiliano García Paje. Pero es que él no quiere y le ha vuelto a reiterar esta cosa de, en fin, a mí me recuerda a aquellos que van con el lirio en la mano. Le ha vuelto a pedir a Sánchez elecciones generales ya. Y claro, y Sánchez pues está que se muere de la risa. En primer lugar, es falso que no tenga alternativa. Se la di desde el primer día. Le propuse que abandonase la coalición con los independentistas, incluso le propuse que le apoyaríamos si dejase a Podemos fuera del gobierno. Le he ofrecido todo el apoyo que he podido desde que he llegado. Y Sánchez ha preferido el independentismo y el egocentrismo y no ha querido al PP para ayudarle, pues entonces tendrá al PP para derrotarle. Bien, me parece muy bien. La verdad es que las circunstancias que hay en este momento, a mí me llama mucho la atención este dramatismo y todo el gobierno lanzado en contra del Tribunal Constitucional, de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial. Jueces con tricornio. Jueces con tricornio. Sí, la derecha judicial. ¿Por qué están tan nerviosos? Es que realmente es histeria. Esto que decimos es que falta finura jurídica, pero no, y falta, aparte de respeto democrático. Sí. Si es que esto es conocer qué es el Tribunal Constitucional, pero si es que el Tribunal Constitucional ha anulado 14 artículos del Estatuto de Cataluña después de haber pasado por las Cortes, por el referéndum de Cataluña. Se anularon 14 artículos. Ha anulado multitud de disposiciones del Estado. El plan Ibarretxe, cuando quisieron conseguir una autorización también, unos trámites para hacer el referéndum de autonomía allí, también se anuló. Es decir, pues el Tribunal Constitucional tiene esa labor, es el primer defensor y vigilante de que se cumpla la Constitución. Tiene esa primacía, pero si es que además lo dice la ley del Tribunal Constitucional. Yo no me explico por qué estos miembros del Gobierno no se leen los artículos de la ley del Tribunal Constitucional. Es que yo creo que no han leído un sello, entonces ya que lean algo más. Quiero decir, es evidente su incapacidad para hacer cualquier ley, digamos, decente, porque, no sé, haces una ley para proteger a la mujer y consigues que en menos de un mes haya 74 violadores o abusadores que han disminuido su pena o están en la calle. Entonces, esa es digamos, la prueba de molino. Ahora, la piedra de toque. Lo que es muy curioso es, o sea, quiero decir, ese paso adelante hacia el abismo que han dado todos por seguir lo de Sánchez atacando al Tribunal Constitucional como si fuera, bueno, comparándolo con Tejero o a la derecha y todo lo demás, se complica más porque, claro, ese camino, como no lleva a ningún sitio, hoy ya hemos escuchado a gente de Podemos poniéndose la tirita antes de la herida y diciendo que, oye, si el Tribunal Constitucional falla en contra, tampoco hay por qué obedecerle. Eso lo hemos escuchado de personas eso de ponerse la tirita, eso es lanzarse al monte, ¿no? Y dice, pues nos vamos a lanzar al monte, pues vamos a aplicar la ley, no sé qué es lo que pretenderán, la vamos a aprobar, sí, es verdad, decían, la vamos a aprobar en el Senado y se va a aplicar. Hombre, esto ya es digan lo que digan, claro. Esa es la diferencia entre una democracia y una democracia popular. Hombre, lo que había en Alemania, sí. ¿No? Estoy leyendo gente, hay comentaristas que han leído a Carl Schmitt, que fue el ideólogo jurídico de Hitler. Sí. Es exactamente lo que dice Otegi, lo que dicen estos, ¿no? La democracia está por encima de la ley. ¿No? La democracia de ese momento, eso es como, pero un respeto. Claro, Hitler incendió el Reichstag, luego hizo las leyes de Nuremberg, marginó a los judíos, los expulsó. Y a todos los partidos que no eran el suyo. De todo, ilegalizó los partidos, ilegalizó los demás partidos. Bueno, por ahí se empieza. Y así mueren las democracias. Sí, claro. Hay varios libros que hablan de esto, que es incumpliendo la Constitución y no respetando a las instituciones. Bueno, y esto la gente se va enterando. Pues, hombre, hoy les puedo ofrecer algunos datos que darían a pensar que tal vez sí, que se van enterando los españoles. Son datos de encuestas sobre qué pasaría si hoy se celebraran elecciones generales. El primer apunte lo ofrece el diario La Razón. Y según este apunte electoral, resultaría que el Partido Popular estaría en 141, 143,
los socialistas habrían bajado a 92, 94 desde los 120 que tenían, Vox estaría en 42, 44, Unidas Podemos en 25 o 27, tenían 35 antes, Más País estaría en 4 y Ciudadanos en 0. Vamos con la otra encuesta y luego lo comentamos si os parece bien. La que publica The Objective. Y The Objective considera que la situación estaría en esto. PP 134, PSOE 96, de nuevo por debajo de 100, Vox 57, Unidas Podemos 21, bueno, y luego pues Más País 1, 2 y Ciudadanos 0. Ciudadanos gana en todo, como ven, no sale del 0 ni tal. Y a esto le quiero yo añadir una encuesta bastante peculiar, la de Andalucía. En Andalucía no quieren ser menos, quieren tener un CIS como el catalán, ¿verdad? Y ha hecho una encuesta al CIS catalán interesante. Según esta encuesta, pues resulta que, vean, el Partido Popular estaría en 56, 58 escaños, es decir, entre lo que sacó en las elecciones y 2 menos. Vox estaría PSOE estaría en 22, 23, bajonazo respecto de los 30 que sacó en las elecciones. Esto es lo que me da pie a demostrar que no es la habilidad o no de Juan Espadas en la oposición lo que le hace perder tantos escaños en Andalucía al PSOE, sino la política de Sánchez. Eso parece bastante obvio. Vox pues mantendría los 14 que le dieron los electores, si acaso podía tener incluso uno menos, y bueno, pues por Andalucía 12, 13 y adelante Andalucía pues 3, 4. Bueno, y ahora comentan ustedes, ¿qué les han parecido estas encuestas? Entrena. Bueno, pues yo creo que están en una línea que esperada, pues, de mantenimiento de la tendencia del voto del PP desde hace varios meses, desde que Feijóo se incorporó a la presidencia del Partido Popular, y de caída suave del Partido Socialista, a medida que la gente va viendo cómo va el Partido Socialista, derivando hacia estas posiciones absolutamente defensoras de los condenados por el Tribunal Supremo por el golpismo, pues eso lógicamente pues va calando en la gente. La gente en España pues acaba enterando, le cuesta mucho trabajo, y mira que tienen estos del gobierno, pues tienen tantísimos medios de comunicación propios y subvencionados, ¿no? Pues no, la gente se acaba enterando y ven el peligro que tiene esta política del gobierno de coalición conjuntamente con los separatistas, con los independentistas, con las malas compañías. Es que es muy curioso porque el PSOE en todas las cosas que dice se equivoca, ¿no? Hace unos meses se empezó a decir que el efecto Feijóo ya ha pasado y nosotros estamos subiendo. Hasta el amigo ese de Tezanos hizo un CIS en el que ganaba otra vez el PSOE o algo así. O sea, hace poco, no sé si os acordáis, yo creo que eso ya no es ni noticia, entonces ni nos enteramos. Pero vamos, evidentemente, si una encuesta o si una serie de encuestas se ve algo, se ve una tendencia, como muy bien se ha dicho. Y a mí lo que me sigue chocando es que me sale Podemos muy alto siempre, teniendo en cuenta, no sé si es que hay tanto comunista descerebrado todavía, o si es que hay la gente que deja de votar al PSOE, obviamente pues no va a votar al PP y a alguien tendrán que votar, y entonces en las encuestas sale tan alto como figura en lo que estamos viendo hoy. Pero vamos, yo estoy bastante convencido de que Podemos, una vez que estos sí que se han quitado toda la careta y se ha visto que de lo único que se trataba es de llegar aquí, forrarnos nosotros y ya está, no creo que pueda obtener muchos votos. No me imagino Lilith Bestringe y Yone Belarra y la señora esta que se dedica a soltar violadores, pues no sé, ganando muchos votos de nadie. No sé, no lo veo. Como no voten, no sé, los frikis... Sí, ahí se ha pinchado el proyecto este de Yolanda Díaz, al que tu amigo Tezanos le dedicó no pocas mediciones sociológicas, ¿no? Y lo que te rondaré. Bueno, y ahora ella prefiere irse a la Argentina, ha ido 2 veces en 2 meses, sin explicar mucho. Bueno, sí, que iba a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. Como no hay suficientes criminales que apoyar aquí, se van allí. Mundial.
está en la cárcel condenada por llevárselo crudo, pero una cantidad de dólares impresionante. Sí, por corrupción. Claro, por corrupción. Claro. Yo creo que la malversación de fondos, esta rebaja de penas que propone el gobierno, Partido Socialista, porque es una proposición de ley del Partido Socialista y de Podemos, esta rebaja de penas por la malversación de fondos le va a hacer mucho daño, porque la gente, todos decimos, pero hombre, no se puede rebajar las penas de corrupción. Mira, el escandalazo que hay en este momento en Europa. Aquí sale poco en los medios de comunicación, pero en Europa, en Bruselas y en Alemania es una indignación absoluta lo que hay. Sí, y además una petición de la Unión Europea de endurecer las penas del delito de malversación de fondos públicos. Claro, que es lo que procede. Bueno, Paco, tengo una sorpresa para ti. Bien. ¿Tú te acuerdas lo que nos costó desprendernos de la mesa del Congreso de aquel Alberto Rodríguez el Rastas? Bueno, pues el Rastas reaparece políticamente hablando y parece que se va a presentar como líder de una candidatura que se llama la Lista Drago. Se va a presentar para presidente de Canarias. Ole. ¿Cómo lo ves? Hombre, pues afortunadamente, como vivimos en una democracia todavía, señores como este pueden presentarse a lo que les dé la gana porque tenemos ese derecho de elegir y ser elegidos como ciudadanos europeos y españoles que somos. Otra cosa es, pues bueno, pues con su pan se lo coma, porque, y espero que los canarios sepan elegir bien y pongan a este señor donde tiene que estar, que es en su casita, que tampoco le va mal, ¿eh? O sea, que tampoco es de mala familia ni nada de esto. Sí, bueno, es un tipo Conviene peculiar. recordar, alguna vez lo hemos comentado aquí, conviene recordar los hechos por lo que este señor fue juzgado y condenado por el Tribunal Supremo, no hace más de un año y pico, pues porque los hechos ocurrieron hace 4 o 5 años, antes de ser diputado, luego fue elegido diputado de Podemos. Entonces aquellos trámites que se estaban tramitando en el juzgado de La Laguna, si no recuerdo mal, pues tuvieron que pasar al Tribunal Supremo y tal, y el hombre ahí ha aguantado y se ha defendido como ha podido para mantener su escaño y tal. Su privilegio. Hasta su privilegio. Y al final, pues tuvo que abandonarlo. Don Carlos. ¿Pero por qué fue aquello? Porque le pegó unas patadas a un policía o a varios policías en una manifestación. Cuando estaban asaltando al señor obispo de Tenerife y a los alcaldes de la zona porque iban pues a producir un acto de carácter religioso. Por cierto, yo voy a revelar una intimidad. Yo dije una vez aquí, solamente una vez, por suerte, no me condonaré, que este era el tipo que mejor me caía de Podemos, porque me entretuve a mirar su historial y dice, trabajador, especialista en química en una refinería de Cepsa. Y dije, coño, uno de Podemos que trabajó algún día en algún sitio. Mi simpatía más profunda. Compañero, tú sí que vales. Bueno, hasta que me mandó un correo un compañero suyo de la refinería. Me dijo, está usted muy equivocado. Llegar y ser delegado sindical liberado fue todo uno. Este no trabajó aquí nunca. Madre. Nunca. Eso sí, dirigía pues todas las movidas de carácter huelguístico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero trabajar era como los otros, que no son muy partidarios de esto del trabajo. Mírate por dónde. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a abordar desde una perspectiva nueva lo que da de sí este país en términos internacionales y de su prestigio. Imaginen ustedes que alguien está a punto de decidir unas inversiones importantes para España en alguna de estas cosas nuevas, el hidrógeno verde. Se habla de que las inversiones para impulsarlo pues, que pueden llegar a España a unos 15.000 millones de euros. Muy bien. ¿Qué pensará toda esa gente cuando ve que hay un asalto del gobierno a las instituciones, al sistema judicial, al Tribunal Constitucional y al Consejo de Gobierno de los jueces? Yo es que de verdad me pongo pálido y no invierto en ese país. Hombre, pues la verdad es que la situación y las expectativas políticas para los inversores pues no son buenas, no es una buena presentación, porque es que hay analistas internacionales que hacen unos estudios muy profundos de la situación económica y legal de los distintos países. Y dice, bueno, pues si yo puedo invertir en España o puedo irme a Italia,
Pues no lo sé. O en Grecia o en Portugal, pues eligen otro sitio, porque la gente lo que quiere es evitar obtener el máximo beneficio con el mínimo riesgo. Entonces, si tienes que hacer inversiones a largo plazo y que den masa de dinero, pues evidentemente te lo piensas mucho. Sin duda, es que quiero decir, el dinero lo que busca ante todo, evidentemente, bueno, aparte de rentabilidad, es seguridad jurídica. O sea, ¿por qué hay tantas inversiones en Europa y Estados Unidos? Porque son sitios donde te puedes confiar en que las leyes son las que hay y no va a llegar Cristina Kirchner y va a quedarse con Repsol Argentina, ni cosas así. Entonces, cuando eso empieza a fallar, pues digamos que es eso, el dinero es lo que más tiene es miedo. Entonces, evidentemente, si tengo una pequeña posibilidad de inseguridad jurídica en un país, que es lo que estamos viendo aquí, porque no es solo que se ataque ahora esto, que ya es, digamos, la raíz de nuestra democracia, es que llevan atacando a los inversores todo lo que han podido, o sea, con tonterías como, no, y ahora un impuesto a la banca y no sé qué, pero que no va a repercutir. ¿Cómo no va a repercutir? Tiene que repercutir. ¿Qué te crees? ¿Que la gente es tonta? O vamos a hacer un impuesto a los ricos, te lo anuncio hoy y lo voy a poner dentro de un año. Pues tranquilo, que de aquí a entonces los ricos ya se han ido o ya se han llevado el dinero. Si así nos va. Bueno, vamos a intentar resumirles a todos lo poco que sabemos de esa reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y algunas reacciones desde fuera que son para no perderse. Los magistrados del Constitucional admiten a trámite el recurso del PP contra la iniciativa legislativa de Sánchez y sus socios de Podemos, por 6 votos a favor frente a 5 de los progresistas afines a Sánchez que rechazaban dar favorable la resolución. Y eso después de haber rechazado los propios magistrados las recusaciones que habían pedido los de Unidas Podemos contra 2 magistrados del órgano judicial, los conservadores Antonio Narváez y el presidente Pedro González Trevijano. A primera hora de la tarde, además, uno de los magistrados progresistas, Juan Antonio Xiol, que ya la semana pasada provocaba la ruptura dentro de su bloque, se mostraba favorable a llevar a primera hora de la tarde el recurso ante el Pleno del Constitucional. Esta mañana los de Sánchez no han aclarado si van a acatar o no el dictado del tribunal. No me ponga en un escenario que todavía no se ha planteado, porque además no me lo quiero ni llegar a imaginar. Amenazando incluso con declarar ilegítima la resolución de este organismo. Sus socios de Podemos han apostado por no hacer caso a lo dictado. Nosotros creemos que la situación es de máxima gravedad y la derecha del Tribunal Constitucional desconvoque el pronunciamiento, que deponga su actitud. De hecho, el Grupo Morado en el Ejecutivo ha solicitado ante la Justicia Europea impedir la participación de los 2 magistrados conservadores que precisamente han votado. Los de Feijóo se mantenían optimistas con la decisión del Alto Tribunal. Plena confianza en lo que vayan a acordar, como no puede ser de otra manera, en el Estado de Derecho. Y mientras, Vox, que la semana pasada se sumó al recurso del PP, tildaba de surrealista la estrategia del Ejecutivo. Pues la verdad es que resulta dramático para los españoles que 44 años después de la aprobación de la Constitución de 1978 tengamos que explicar qué es lo que nos estamos jugando en esos recursos de amparo, qué es lo que nos estamos jugando en el Congreso de los Diputados y el Senado y qué es lo que nos jugaremos, en su caso, en el recurso de inconstitucionalidad. Ambos grupos, también Ciudadanos, UPN y Juntos por Cataluña, han registrado en el Senado, previo a conocer el dictado del Constitucional, el veto a la reforma del Código Penal que planteaba el Ejecutivo. El siguiente paso para los magistrados será dilucidar sobre si atienden o no las cautelarísimas que solicitan los populares. En cualquier caso, de lo que decida hoy el Constitucional dependerá que el Senado pueda o no votar el próximo jueves la reforma de Sánchez y sus socios. Bueno, pues ahí está resumido todo lo que venimos hablando esta tarde y todo lo que sabemos hasta ahora de ese pleno en el que nos jugamos tanto todos. Pues sí, nos jugamos el respeto al Tribunal Constitucional y a la jerarquía normativa y el respeto a los poderes públicos. Pero si es que la Constitución repite una y otra vez que todos los ciudadanos, el artículo 9, todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Y los poderes públicos, los poderes incluidos son el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y tal, el Tribunal Constitucional, el Consejo General, son los poderes públicos. Es un poder público, no es judicial, el Tribunal Constitucional, porque lo que tiene una competencia específica, que es velar por el cumplimiento de la Constitución, igual que en Alemania. Tribunal de Garantías Constitucionales. Tribunal de Garantías Constitucionales. Y en Alemania, bueno, es que estos se analizan lo que sea. No sé aquí por qué
Los miembros del gobierno nos dicen que locura del Tribunal Constitucional, que se cree por encima de la democracia y del poder legislativo. Pues, oiga, mire usted, si es que la cantidad de leyes que el Tribunal del Poder Legislativo del Estado, de las comunidades autónomas, disposiciones de todo tipo, rango, etcétera, actos, que ha anulado, ha revisado, ha mutilado el Tribunal Constitucional. Incluyendo varias de este gobierno. Incluyendo varias de este gobierno, claro, pero si basta recordar los decretos de alarma, el cierre del Parlamento. Si es que y ahora de pronto descubren y dicen, anda, pero si es que la democracia está por encima de la ley. Eso porque se lo han oído decir a los podemitas y a Otegi, y a Otegi. Porque siguen la misma línea que antes comentábamos de los nacionalsocialismo. A ver si Meritxell no va a terminar condenada como Carmen, la del Parlamento catalán. Bueno, esa desobediencia que invitan a hacer, pues si en el Senado seguiremos y lo aprobaremos, pues eso es una desobediencia. Si el Tribunal Constitucional suspende la tramitación de toda la proposición de ley o solo de estas enmiendas, realmente, y van y lo aprueban los que lo sea, bueno, eso es una desobediencia y esos son los que crean el conflicto y la oposición al respeto de la legalidad. Bueno, os voy a proponer un ejercicio de ciencia ficción. Estamos en marzo del año que viene. En marzo del año que viene, o en abril, desde luego antes de la debacle que muchos pronostican para Sánchez en las municipales y autonómicas, se va a producir un intento, el último intento de conciliar algo que agrade a los independentistas. Van a coger esos 14 artículos a los que usted hacía referencia antes del Estatuto catalán, que fueron tirados a la basura por el Constitucional, y se lo van a hacer comer con patatas fritas, o no muy bien fritas, a la nueva mayoría del Tribunal Constitucional. Eso es la esencia de lo que yo le tengo leído a Salvador Illa como el gran argumento del gobierno para negociar con los indepes. No hagas un referéndum unilateral, no, espérate que habilitamos los 14 artículos y con ellos la posibilidad de que tú puedas hacer consultas no solo sobre tus competencias, sino sobre lo que te dé la gana. Se podrá decir, pero bueno, es que son consultas no vinculantes. Las consultas vinculan todas y siempre, todas y siempre. Pero claro, imagínense ustedes si no tenemos el control de ese Tribunal Constitucional, pues entonces toda esta jugada, que les va a durar 3 días, porque los indepes con eso no se van a contentar en absoluto. Pero bueno, toda esa estrategia se les viene abajo. Es que los 14 artículos que comentas que quieren reincorporar al Estatuto, lo que se refieren esencialmente era a la creación de un poder judicial autónomo propio. Entonces, pues que eso viola la Constitución en un montón de artículos, porque claro, el Poder Judicial en España se configura por el conjunto de jueces y magistrados. Hay un órgano de gestión que es el Consejo General del Poder Judicial, que tiene competencias sobre todo del territorio nacional y que dispone y actúa y hace los nombramientos y ejerce la disciplina sobre todos los jueces y magistrados. Es decir, y además hay un principio de unidad jurisdiccional. No puede haber en Cataluña una línea doctrinal y otra línea. Es decir, que es que va en contra de los principios básicos del Poder Judicial, que es uno, además, que es que la Constitución habla reiteradamente del Poder Judicial. El título referido a los jueces se llama del Poder Judicial, que no utilizan la misma expresión para hablar del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. No, el único es el Poder Judicial. Y entonces el Poder Judicial es uno, no se puede territorializar, no se puede dividir, por lo que dice la Constitución y las referencias que hace. Lo que pasa es que evidentemente a los señores del PSOE y de Podemos ahora mismo la Constitución pues les importa como nada. O sea, lo único que les importa es seguir en el poder. Y yo desde aquí le recomiendo a Antonio, si sigue gobernando para marzo, abril,
que junte las elecciones municipales y autonómicas con las generales. Por dos razones. Sí, una, hombre. porque el batacazo va a ser menor, y dos, porque así nos libramos antes de ir. No, es verdad, es verdad. Es verdad. Objetivamente, a él le ayudaría a ir a elecciones pues, con Paje, con Lambán, con los otros y tal. Pero se va a perder Sánchez dos hipótesis. La primera, la presidencia europea. Pues eso ni olvídenlo. Y el veraneo en Lanzarote también se lo perdería. Olvídenlo, eso no lo va a dejar, vamos, pasar ni de coña. Y además que todos los meses que sepa ganar Sánchez, y aquí yo creo que hay un argumento tan importante como el primero, él, pues oye, si apuesta con criterio diciembre del 23, pues a lo mejor se acaba la guerra de Ucrania. Pues a lo mejor resulta que la economía va mejor de cómo está yendo ahora. Así es que merece la pena apostarlo, ¿no? Razón por la cual no va a haber elecciones generales anticipadas. No, por supuesto, por mucho que lo pida Paco y Feijóo, no va a haber elecciones anticipadas. No, la xate omnia esperanza. Oye, nada, que, en fin, lo que estamos viendo en este país, en fin, es de traca. Veremos a ver si los señores magistrados merecen aquello de Francisco I el Grande, rey de Prusia. Dice, me alegra ver que en Berlín siguen habiendo jueces honrados, honestos, creo que dijo, ¿verdad? Bueno, pues a mí me alegrará ver que en España también tenemos magistrados honestos y honrados que quieren defender la ley. Eso es lo que nos estamos jugando. Fíjense si nos jugamos cosas importantes en estas horas de estos días previos a la Navidad. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí en estas horas difíciles. Os voy deseando una feliz Navidad, porque creo que la próxima vez que nos veamos ya habremos pasado por esa puerta tan importante en la vida de los que somos católicos, que es la Navidad. No solo de los que somos católicos, pero sí de los que nos sentimos católicos. Y a ustedes, a continuación, después de este agradecimiento a estas dos personas que han estado aquí, les invito a ver como premio a su paciencia El día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Nunca las deliberaciones de un pleno del Tribunal Constitucional han traído tanta incertidumbre a la población, a los españoles. El pleno se está prolongando mucho más allá de lo razonable. En él han abundado pues, los imprevistos, los tira y aflojas, las batallas campales, porque lo central, lo nuclear de la reunión larguísima desde la 1 del mediodía ha sido intentar recusar a dos magistrados, a González Trevijano y a Narváez. En eso han empleado sus energías y su tiempo los miembros del Pleno del Tribunal Constitucional. Al final han decidido que no se les va a recusar. Por lo tanto, con el Pleno y su conformación vigentes, lo primero que tocaba y lo que se ha hecho ya es aprobar con la mayoría conservadora el recurso presentado por el Partido Popular que establecía esas medidas cautelarísimas para esa reforma que pretende el Gobierno de derogar o anular el efecto de un artículo de la Constitución y dos leyes orgánicas. Las tensiones internas, dicen los que conocen qué es lo que pasa ahí dentro, han sido absolutamente feroces. Pero nos queda lo mollar, nos queda lo nuclear, que es saber si las reformas que pretende Sánchez quedan de momento en suspenso y ya no dependen de esa reunión en el Supremo del próximo día 22, que para el interés de Sánchez esperaban en Moncloa que le pusiera el aprobado a todas sus reformas, las pactadas con las malas compañías.
Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues esa admisión a trámite del Partido Popular ha salido adelante pese a las trabas interpuestas dentro y fuera del Constitucional. El Gobierno a última hora del domingo y esta misma mañana intentaba la desesperada paralizar el recurso del PP con nuevos escritos. PSOE y Podemos insistían en recusar a González Trevijano y a Narváez, que finalmente no ha salido adelante, y desde las filas moradas incluso pedían elevar este asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 4 vocales progresistas además han intentado frenar esa admisión a trámite del recurso popular. El voto contrario de uno de sus magistrados ha hecho posible que finalmente sí se estudie la medida. Fuera de los tribunales, el desprecio del Gobierno a las instituciones es cada día más evidente. Desde el PSOE amenazan al Constitucional con las consecuencias de fallar a favor del PP y en Podemos presionan para no acatar el veredicto. Los magistrados del Constitucional admiten a trámite el recurso del PP contra la iniciativa legislativa de Sánchez y sus socios de Podemos, por 6 votos a favor frente a 5 de los progresistas afines a Sánchez que rechazaban dar favorable la resolución. Y eso después de haber rechazado los propios magistrados las recusaciones que habían pedido los de Unidas Podemos contra 2 magistrados del órgano judicial, los conservadores Antonio Narváez y el presidente Pedro González Trevijano. A primera hora de la tarde, además, uno de los magistrados progresistas, Juan Antonio Xiol, que ya la semana pasada provocaba la ruptura dentro de su bloque, se mostraba favorable a llevar a primera hora de la tarde el recurso ante el Pleno del Constitucional. Esta mañana los de Sánchez no han aclarado si van a acatar o no el dictado del tribunal. No me ponga en un escenario que todavía no se ha planteado porque además no me lo quiero ni llegar a imaginar. Amenazando incluso con declarar ilegítima la resolución de este organismo. Sus socios de Podemos han apostado por no hacer caso a lo dictado. Nosotros creemos que la situación es de máxima gravedad y la derecha del Tribunal Constitucional desconvoque el pronunciamiento, que deponga su actitud. De hecho, el Grupo Morado en el Ejecutivo ha solicitado ante la Justicia Europea impedir la participación de los 2 magistrados conservadores que precisamente han votado. Los de Feijóo se mantenían optimistas con la decisión del Alto Tribunal. Plena confianza en lo que vayan a acordar, como no puede ser de otra manera, en el Estado de Derecho. Y mientras Vox, que la semana pasada se sumó al recurso del PP, tildaba de surrealista la estrategia del Ejecutivo. Pues la verdad es que resulta dramático para los españoles que 44 años después de la aprobación de la Constitución de 1978 tengamos que explicar qué es lo que nos estamos jugando en esos recursos de amparo, qué es lo que nos estamos jugando en el Congreso de los Diputados y el Senado y qué es lo que nos jugaremos, en su caso, en el recurso de inconstitucionalidad. Ambos grupos, también Ciudadanos, UPN y Juntos por Cataluña, han registrado en el Senado, previo a conocer el dictado del Constitucional, el veto a la reforma del Código Penal que planteaba el Ejecutivo. El siguiente paso para los magistrados será dilucidar sobre si atienden o no las cautelarísimas que solicitan los populares. En cualquier caso, de lo que decida hoy el Constitucional dependerá que el Senado pueda o no votar el próximo jueves la reforma de Sánchez y sus socios. Y en estos momentos tan complicados para la vida política de nuestro país, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, hacía unas declaraciones como poco pintorescas. Primero recordaba que el Partido Popular siempre se había ofrecido a Sánchez para que pudiera llevar adelante sus políticas. Pero, claro, dice Feijóo, es que Sánchez siempre ha preferido al independentismo. En segundo lugar, decía Feijóo que ahora va a tener enfrente al PP. ¿Y qué pasa, que antes no?, se preguntarán. Y luego, el presidente del PP ha vuelto a exigir elecciones generales a Sánchez en lo que más bien parecía, dadas las fechas, una carta a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. En primer lugar, es falso que no tenga alternativa. Se la di desde el primer día. Le propuse que abandonase la coalición con los independentistas. Incluso le propuse que le apoyaríamos si dejase a Podemos fuera del gobierno. Le he ofrecido todo el apoyo que he podido desde que he llegado. Y Sánchez ha preferido el independentismo y el egocentrismo y no ha querido al PP para ayudarle, pues entonces tendrá al PP para derrotarle.
Bueno, y la reforma de la sedición y la malversación podrían no ser las únicas cesiones al independentismo. Sánchez está ahora mismo negociando con el PDeCAT reformar la ley de enjuiciamiento criminal. En concreto, el artículo 384 bis, que fue el que permitió en su día la retirada de los escaños de todos aquellos que participaron en el procés al estar procesados por rebelión. El Partido Socialista propone ahora limitarlo a aquellos casos en los que el delito sea grave o muy grave y en los que la condena lleva aparejada una pena de inhabilitación y se haya cometido con violencia. Desde el PDeCAT ya han adelantado que estarían estudiando esta propuesta socialista. En los últimos días han continuado las quejas y lamentos de algunos antiguos ministros socialistas. El primero de los casos fue Cristina Alberdi y hoy el que fuera ministro de Cultura, César Antonio Molina, decía lo que sigue. No sé si la gente es consciente de la situación en la que nos encontramos. Por primera vez en la democracia, en este intento de que los delincuentes sean quienes dan las pautas al gobierno. El socialismo es una cosa y Pedro Sánchez es otra. Y Pedro Sánchez ya capitanea, ya es el rey Arturo de todos estos grupos de extrema izquierda, independentistas, filoetarras. Hablando de reyes, allá por 1750 el rey Federico el Grande resulta que tenía un problema con un molino en el campo. Decía que afeaba el paisaje de los alrededores de Berlín. El rey hizo llegar al molinero una propuesta de comprarle el molino. Le daba el doble de su valor, pero el humilde molinero dijo que no. Mandó a otro emisario y le ofrecían el triple del dinero y el humilde molinero seguía diciendo que no. Lo tercero ya fue más violento. Le mandó la amenaza de expropiarle el molino y no pagarle nada. Y ya el hombre ahí se molestó. Y lo que hizo fue recurrir a un juez de Berlín, acudir a ver al rey. El rey pensaba que iba a cederle el molino y lo que le dio fue un papelito con una decisión del juez que prohibía la expropiación del famoso molino. Así es que, claro, todo esto, todo el mundo temía que el rey se iba a enfurecer. Y Federico se debió ganar ahí el apelativo del Grande cuando en lugar de enfadarse dijo: me alegra saber que todavía hay jueces honestos en este Berlín. Bueno, pues lo que nos jugamos aquí hoy es saber si en nuestro país todavía quedan jueces honestos dispuestos a desafiar los atropellos de Pedro Sánchez. Y la eliminación de la sedición y la reforma de la malversación, ojo, porque no le van a salir gratis a Pedro Sánchez. El regalo a los golpistas ya tiene reflejo en las encuestas y castiga, como no podía ser de otra manera, considerablemente a los socialistas. Según un sondeo de NC Report para La Razón, el partido de gobierno perdería 1 millón de votos y entre 26 y 28 diputados frente a las últimas elecciones del año 2019. Podemos tampoco saldría bien parado y se dejaría entre 8 y 10 escaños de acudir hoy a las urnas. La reforma del Código Penal sí que ha contribuido a reforzar la mayoría del centro derecha. Núñez Feijóo arranca el año con una horquilla de entre 141 y 143 escaños y podría sumar mayoría absoluta con Vox. El sondeo de Metroscopia para The Objective, muy parecido a este último, dibuja una foto similar, aunque concede a los de Abascal 17 diputados más, aquí lo ven. Hasta 57 escaños sacaría Vox, que podría sumar también holgadamente mayoría absoluta con los de Núñez Feijóo. El PSOE, por su parte, perdería 24 diputados respecto a 2019. Bueno, y donde también le va de mal en peor al PSOE es en Andalucía. Tras la debacle del pasado mes de junio, en el que los socialistas sacaron el peor resultado de su historia, Espadas, su candidato, se hundiría aún más de celebrarse hoy unas autonómicas. Así lo refleja el sondeo de Centra, el conocido como CIS andaluz, que otorga al alcalde de Sevilla 7 u 8 escaños menos que los que sacó el pasado mes de junio. El PP de Juanma Moreno consolidaría su mayoría absoluta con entre 56 y 58 escaños y la coalición de izquierdas por Andalucía sería la gran beneficiada de esa caída del PSOE. La formación integrada por Podemos, por Izquierda Unida y por Más
Más País obtendría 5 diputados más que en el mes de junio y Adelante Andalucía quedaría en quinto lugar con el 5,4% de los votos. Por cierto que su líder, Teresa Rodríguez, ha anunciado hoy que dejará su escaño en el Parlamento andaluz al terminar este año. La política va a volver ahora a la docencia, aunque mantendrá, eso sí, la portavocía del partido. Tras el clamoroso fracaso de la ley del solo sí es sí, hasta hoy se contabilizan 74 agresores sexuales que han obtenido rebajas de sus condenas gracias a la aplicación de la ley. El próximo objetivo de Irene Montero es la ley trans, que ahora se encuentra en tramitación parlamentaria. Y ya sabemos que la pretensión de la ministra de Igualdad es contar con los inspectores de trabajo para que después de una formación especializada se dediquen a vigilar en las empresas si se está cumpliendo con la aplicación de esta ley en el medio empresarial. Los inspectores de trabajo no lo ven con buenos ojos. Y Alberto Rodríguez, el exdiputado de Podemos, ha anunciado su candidatura el próximo mes de mayo para presidir las Islas Canarias. Será de la mano de Proyecto Dragos, su nueva marca con la que aspira a dar un giro en la política de las islas. Rodríguez, que abandonó Podemos tras perder su escaño en el Congreso por patear a un policía, asegura que encara esta nueva etapa sin complejos y dispuesto a llegar a alianzas con otras formaciones de izquierdas. Bueno, y Vox acaba de presentar una petición en la Asamblea de Madrid para habilitar el próximo mes de enero y durante ese mes negociar unos nuevos presupuestos con el Partido Popular para la Comunidad de Madrid. La decisión de Rocío Monasterio de tumbar las cuentas públicas madrileñas hace casi imposible que puedan salir adelante antes de que se disuelva la Cámara y se celebren las previstas elecciones autonómicas del mes de mayo, a no ser que se amplíe el plazo de tramitación. Y abrimos página económica. La subida del precio de los alimentos sigue siendo uno de los problemas más acuciantes en este momento en el país. El Gobierno, lejos de bajar el IVA de la cesta de la compra, como lleva meses sugiriendo la oposición, planea aprobar nuevas medidas que recuerdan más a regímenes bolivarianos. Las políticas de Sánchez continúan dejando a su paso a familias destruidas, unas familias que cada vez son más y más pobres, y es que según el CIS, el 13% de los hogares españoles sobrevive con ingresos inferiores a 1.100 euros netos al mes. Con solo esos ingresos tienen que aguantar las familias para hacer frente a esta situación hiperinflacionista. ¿Pero qué está haciendo el Gobierno para ayudar a estos hogares? Pues atención, topar el precio de los alimentos, una medida que podría acarrear muchas consecuencias, como por ejemplo el desabastecimiento. De aprobarse, Sánchez estaría copiando a su país amigo Venezuela, un país que vive un alza incesante de los alimentos y que justo ha recuperado esa medida hace tan solo unos días. Pero esto no es todo, y es que el Gobierno estaría preparando ya el aguinaldo, pero este año vendría además envenenado. El Ejecutivo pretende aprobar el cheque comida, una ayuda de 300 euros con la que se podrían beneficiar hasta 8 millones de familias. Sin embargo, tal y como ha denunciado el PP, la traición vendría en forma de impuesto. Son más de 50.000 millones de euros lo que este Gobierno va a recaudar en relación con el año 2019, sin que nuestra economía esté como en el año 2019. El presidente Feijóo, el 26 de septiembre, hace casi 3 meses, le propuso la bajada del IVA en los alimentos básicos. Y desde entonces el señor Sánchez ha dejado pasar 12 consejos de ministros sin ayudar a las familias. Más impuestos y sin bajar el IVA a los alimentos. Mientras los españoles no pueden más y los precios continúan subiendo, también lo hace el bolsillo del Gobierno. Finalmente, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para imponer un tope al precio del gas en el territorio de la Unión Europea. Ese precio serán 180 euros. A partir de ese precio, si el precio supera los 180 euros, alguien tendrá que asumirlo, que no van a ser los consumidores. La aprobación de esta medida ha sido posible gracias al cambio de posición de Alemania, que era un país bastante reacio a ese tope del gas y que al final ha terminado votando afirmativamente la medida. Austria y los Países Bajos se han abstenido y Hungría ha votado en contra. Y nueva jornada de ataques en Ucrania. Rusia ha lanzado 35 drones suicidas que han caído en su mayoría en la capital. No ha habido que lamentar muertos, pero sí nuevos cortes de electricidad. Hasta 11 regiones, incluida Kiev, se encuentran ahora mismo con problemas de suministro. Kiev continúa a oscuras y sin calefacción. Su alcalde ha anunciado en la madrugada de este lunes que se han producido varias explosiones
en 2 distritos de la capital. La administración militar de Kiev ha indicado que alrededor de 15 de un total de 20 drones del ejército de Rusia detectados han sido derribados. No obstante, se han registrado algunos daños en infraestructuras del país, donde se han lanzado 15 drones más. Esta misma noche las tropas de Putin han atacado también presuntamente con drones iraníes la región de Mykolaiv, mientras que el pasado viernes dañaron cerca de una decena de instalaciones energéticas. Además, algunos edificios civiles también han resultado dañados y por el momento se han notificado 2 víctimas que están recibiendo actualmente tratamiento médico. No es el único ataque a Ucrania. Gerson confirma 50 ataques rusos en el día de hoy, que han dejado al menos 3 muertos y 6 heridos. En esta ciudad, investigadores ucranianos han descubierto una celda para menores en una de las cámaras de tortura. Un menor de 14 años fue arrestado por las tropas rusas. Allí fue sometido a maltrato psicológico, sin comer y con solo unos tragos de agua cada 2 días. Fue detenido por sacar unas fotos de unos vehículos militares rusos destruidos. Solo en Gerson se han descubierto 10 cámaras de tortura y según el parlamentario ucraniano Dmytro Lubinets, decenas de niños han pasado por esos lugares desde que comenzó la guerra. Y la nueva presidenta peruana, Diana Boluarte, ha cesado en las últimas horas a su primer ministro, Pedro Angulo, solo una semana después de nombrarle. La situación en el país andino no puede ser más excepcional. El Congreso vota mañana el adelanto electoral al año 2023, mientras las protestas en las calles ya dejan más de 20 muertos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado que destituye a su primer ministro, Pedro Angulo, en el marco de la crisis política del país, que se ha saldado por el momento con la muerte de 25 ciudadanos en las protestas que exigen la convocatoria de unas elecciones adelantadas y la excarcelación del exdirigente Pedro Castillo. Hemos dicho vamos a reconformar el gabinete, es cierto, en estos días más, lunes, martes, estamos reconformando el gabinete, quizá con un gabinete también que conozca técnico, pero un poco más político, para poder enfrentar y tender estos puentes de diálogo. La mandataria peruana ha informado de que cambiará el primer ministro del país que lleva en el poder 10 días como parte de una reestructuración del gabinete que tendrá lugar entre este lunes y el martes. Boluarte ha indicado que se debe priorizar el diálogo en el marco de la crisis política y ha criticado una venganza política machista según algunos sectores políticos, en referencia a que se ha convertido en la primera mujer que ostenta el cargo en la historia del país latinoamericano. El propietario de Twitter, el sudafricano Elon Musk, ha tenido un lunes de lo más desagradable. Se le ocurrió lanzar en sus cuentas una pregunta al estilo referéndum sobre si debía ser él quien dirigiese esa red social. Bueno, pues al resultado el 57,5% de los usuarios le han dicho al magnate que deje su puesto como CEO de la compañía y que abandone la posición. Han votado 18 millones de personas en este improvisado referéndum sobre la figura de Elon Musk. Y más de la mitad, 57,5%, han sido claras. Le han dicho nones. El propietario de Twitter, Elon Musk, ha cerrado la encuesta sobre su futuro como máximo ejecutivo de la red social, saldándose con un 57,5% de los votos a favor de que abandone el cargo. La encuesta realizada en su perfil de Twitter y abierta a la participación de cualquier persona ha registrado un total de 17,5 millones de votos. El magnate había prometido que acataría los resultados, pero que todavía no existe un sucesor, al tiempo que ha lamentado la situación económica de la empresa. Antes de publicar la encuesta aseguró que en el futuro habría una votación para cambios de políticas importantes, sin embargo ha advertido del peligro de las posibles consecuencias. Y tragedia en Ceuta, un niño de 8 años ha sido hallado muerto en la ciudad autónoma horas después de salir a jugar un partido de fútbol con amigos. El menor fue encontrado esta mañana en un terraplén y presentaba varias heridas en su cuerpo. La policía estudia ahora si pudo haberse caído, aunque todas las hipótesis alertan están abiertas. Los padres denunciaron anoche en dependencias policiales la desaparición del menor que había salido a jugar un partido de fútbol con otros amigos. Su cuerpo se ha encontrado en una zona de monte muy próxima al hogar familiar en la barriada de Loma Colmenar, en un talud situado junto a un polideportivo. El trabajo de la policía holandesa, en colaboración con la española, Interpol, etcétera, consiguió desencriptar uno de los canales de comunicación de una red de narcotraficantes dirigida por un español. De su detención dimos cuenta aquí, conocido como El Tigre. Se le incautaron unos 2.000 kilos de cocaína en su poder. Buena parte de su organización cayó. Con todo ello fue un gran escándalo en Holanda porque se descubrieron planes para el secuestro de la princesa de Holanda y también del primer ministro holandés.
En España, las consecuencias de haber desencriptado los sistemas de comunicación de los narcotraficantes de esta organización han llevado a algo mucho más impresionante. Resulta que algunos agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Seguridad del Estado, estaban al servicio de esta red de narcotraficantes. Por el momento hay 3 que están siendo investigados. Nuevo jarro de agua fría para agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Asuntos Internos les sigue el rastro después de que móviles encriptados de narcos destapen decenas de mensajes de agentes corruptos, según ha publicado hoy ABC. En Rochat, Sky, ECC y Anom cobijan operaciones de tráfico de drogas, secuestros, asesinatos, sicarios, blanqueo y hasta corrupción. Asuntos internos de ambos cuerpos que aseguran que es obvia la connivencia de agentes en el puerto de Algeciras para entrar y salir mercancía, siguen trabajando para dar con ellos. Desde hace años la criptocomunicación se convirtió en el aliado perfecto del crimen organizado, pero en 2020 se produjo un hito que lo cambió todo. Agentes franceses y holandeses con el apoyo de Europol lograron infiltrarse en Rochat y leer durante meses mensajes de delincuentes en el que se hablaba sin ningún tapujo de secuestrar, asesinar, volcar droga o lavar dinero. Gracias a estas aplicaciones infiltradas se detectaron, por ejemplo, las amenazas de secuestro de la princesa de Holanda y a su primer ministro por parte de la macromafia. Y más recientemente, la OCU detuvo la semana pasada parte de la organización de Alejandro el Tigre, considerado uno de los mayores narcos españoles. Gracias a los mensajes hallados en Skype ECC, se le pudo vincular con un contenedor cargado con 2.000 kilos de cocaína. Y entre todas estas aplicaciones han surgido estos agentes corruptos de los que hablamos, gente de la vigilancia aduanera, chivatazos por parte de policías, pagos en efectivo o incluso funcionarios en puertos y aeropuertos. Una corrupción que ya se está esclareciendo en varios tribunales europeos, entre ellos Italia, Alemania y Francia. Y así fue la celebración más grande de la historia de Argentina. La selección albiceleste consiguió ayer su tercer mundial, que pasará a la historia con Messi como claro protagonista. Los jugadores que ya pudieron ayer hacer un anticipo de esa victoria en Qatar aterrizarán en Buenos Aires sobre las 11 de la noche, hora española, para continuar allí la fiesta. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Le deseamos una feliz noche a todos, sobre todo si deciden compartirla con nosotros. Y no se pierdan hoy El Gato al Agua. Tendrán en directo a Rocío Monasterio, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Hasta mañana.